bien, pues ya estamos por aquí. Muy buenas tardes a todos los que nos van a ver, a los que se van a ir añadiendo también posteriormente. Sé que muchos no podrán verlo en directo, así que lo van a ver también en diferido. Voy a dar unos segunditos para que se vayan añadiendo. Muchas gracias a todos los que habéis apartado este tiempo para acompañarnos en esta hora y cuarto aproximadamente de charla o de entrevista. Voy a pediros un favor, es que nos ayudéis también compartiendo este vídeo o este directo para que más personas puedan también disfrutarlo. Para quienes nos vean hasta el final, también he de decir que va a haber alguna sorpresa. Tendremos algún código promocional o de descuento para aquellos que sean amantes de los buenos libros, para que también puedan adquirirlos. Saludos, Fabio. Gracias por acompañarnos. Muy bien, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Y antes de nada, doctor Gary, antes de empezar al tema, a mí me gustaría hacer una breve presentación biográfica de tu persona. Sé que muchas personas que nos van a ver ya te conocen, pero bueno, siempre es probable que haya personas que no nos conozcan de nada. Y me gustaría hacer una breve presentación. El doctor Gary Sogren está felizmente casado desde hace más de 40 años, si no me equivoco, y es padre de 4 hijos. Y bueno, junto con tu esposa, pues servís como misioneros en Costa Rica desde hace más de 22 años. Actualmente ambos sois profesores en el seminario ESEPA en Costa Rica también. Y la especialidad del doctor Gary Sogren es el Nuevo Testamento. Él es doctor en exégesis del Nuevo Testamento por el King College de la Aberdeen University en Escocia. Me pareció muy curioso descubrir que tu mentor fue el reconocido mundialmente doctor Howard Marshall, un reconocido líder en el mundo evangélico en su generación. Además, el doctor Gary es máster en Divinidades y el Nuevo Testamento con calificación cum laude. Y bueno, tienes también estudios en Biblia, estudios pastorales en otras instituciones bíblicas. Fuiste ordenado al ministerio pastoral durante 4 años, de 1986 a 1990, y has sido profesor también en otras instituciones teológicas del Nuevo Testamento. Muchos lo conoceréis por sus libros. Él es escritor de diversos libros, tanto en lengua inglesa como en lengua castellana o en español. Entre los que me gustaría mencionar el comentario de Romanos, también Primera de Corintios, que recientemente ha sido traducido al español por la editorial CLIE, Primera y Segunda de Tesalonicenses, entre otras, ¿no? Su vida, pues, gira en torno a la interpretación del Nuevo Testamento y ha ayudado mucho a la traducción bíblica. Así que, sinceramente, me parece que el doctor Gary es una persona ideal para llevarnos a profundizar en el tema de hoy y aclarar todas las dudas que podamos tener al respecto. Por supuesto, tengo que decir que, aparte de ser un gran académico, el doctor Gary es un siervo de Dios. Sus años de servicio también a la Iglesia y a Dios pues lo demuestran. Es un hermano sencillo, con un profundo corazón pastoral, y la prueba está en que también invierte su tiempo para aclarar las dudas de muchas iglesias y de creyentes sencillos. Y, doctor Gary, a mí me gustaría, en primer lugar, pues agradecerte que hayas apartado este tiempo para estar con nosotros. Y antes de pasar a la temática, pues me gustaría, si tú quieres comentar algo o añadir algo, pues que tengas plena libertad. Muy amable, gracias y muchas gracias por la invitación. Sinceramente es una bendición hablar con creyentes en España y en otros lugares. Y la habilidad, el privilegio de hablar sobre la palabra de Dios inspirada es siempre me da mucho gusto para servir al Señor de esta manera. Amén. Pues muchas gracias. Me gustaría brevemente hacer una presentación del tema para aquellas personas que, bueno, puedan estar un poco perdidos y se estén preguntando, bueno, ¿de qué va esta entrevista? Pues estamos hoy aquí para hablar de la nueva versión internacional y de otras versiones
y sobre la confiabilidad que estas traducciones bíblicas tienen, ¿no? Y que en los últimos años pues, han sido objeto de todo tipo de crítica, de campañas de desprestigio, que han producido muchísima confusión en creyentes de a pie e incluso en líderes evangélicos. Tengo que reconocer que como miembro del equipo pastoral de la Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo, en algunas ocasiones yo he tenido que lidiar con hermanos profundamente confundidos, pues fruto de una serie de cadenas de WhatsApp, de vídeos en Internet, donde se afirma que ciertas versiones, como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia textual y un largo etcétera, ¿no? Pues son versiones manipuladas, tergiversadas con el fin de modificar ciertas doctrinas bíblicas, por ejemplo, el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo, y que eliminan, suprimen o mutilan, son los términos que suelen utilizar, pues ciertos textos bíblicos que son muy importantes, ¿no? Se ha llegado al punto, incluso en algunos contextos, de demonizar estas versiones. Y como toda esta información es muy morbosa, pues se ha extendido también muy rápidamente por todo el mundo evangélico. Además, estas campañas de desprestigio han sido promovidas también en ocasiones por ciertos líderes de renombre en el mundo evangélico, aunque no tanto en el mundo académico, también he de decir, pero sí con personas pues, que tienen mucha influencia, ¿no? Dentro del mundo evangélico y dentro de los creyentes. Así que viendo el crecimiento que en los últimos años ha tenido esta idea de desprestigio y la confusión que está trayendo a muchos creyentes y a muchas iglesias locales, pues yo creo que es necesario y que es relevante y oportuno tratar este tema en foros como este. Hay muchas preguntas que vamos a contestar hoy. Vamos a ver qué hay de verdad detrás de toda esta información que circula, cómo se explica esa ausencia de ciertos textos bíblicos en versiones más modernas, como la nueva versión internacional. Veremos si realmente estas versiones tratan de tergiversar o modificar ciertas doctrinas bíblicas, si podemos confiar en las Biblias que tenemos en nuestros hogares y qué versiones bíblicas pues, pudieran ser más recomendables. Así que si te interesa este tema, yo te animo a que nos acompañes en este tiempo y también que nos ayudes a compartir este vídeo en directo para que estos conocimientos pues, se divulguen y lleguen a más contactos a través de las redes sociales. No sé, Gary, si te parece que comencemos ya con la entrevista con algunas preguntas que me han hecho llegar. Muy bien. Con mucho gusto. Pues vamos allá. Yo sé que algunos creyentes, antes de empezar a la temática, no me gustaría aclarar algo. Algunos creyentes no conocen muy bien cómo ha llegado la Biblia a nuestras manos en el día de hoy. Sabemos que Dios ha inspirado a los autores sagrados a dejar por escrito el contenido de la revelación, pero de eso hace ya 2 milenios. ¿Tú podrías, doctor Gary, hacer un resumen de cómo ha sido ese proceso desde aquellos manuscritos originales hasta llegar a nuestras traducciones y versiones bíblicas en castellano? Con mucho gusto. Déjeme agregar eso, introducir eso antes de hablar cosas técnicas de la transmisión de la Biblia. Sí, he dedicado mi vida a la enseñanza de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. En este momento estoy enseñando en línea Hebreos y Romanos, en el texto griego. Sin embargo, siempre tengo que insistir que es más importante para mí. Yo leo la Biblia como discípulo de Cristo, porque creo que es la preciosa, inspirada palabra de Dios para su pueblo. Es lo que me enseña a mí, lo que me corrige, como dice el apóstol, lo que me instruye en justicia. Entonces leo la Biblia diariamente como cualquier discípulo de Cristo. Porciones de la Biblia en un ciclo, salmos, un salmo con mi esposa cada noche y más allá la leo cada día en el idioma original. En este mes leo una porción del Evangelio de Juan en griego. Bueno, un poco de resumen sobre la historia de la transmisión para el Nuevo Testamento, casi 2000 años. Lo que pasó es que, digamos, en el caso de la carta a los romanos, es esto. Pablo estuvo en Corinto cuando él dictó la carta original en griego y esa copia fue a Roma para la iglesia allí. Sin embargo, antes de enviarla, él mismo
para sus propios archivos, diríamos, y también dejó una copia para la iglesia allí en Corinto. Entonces, cuando llegó a Roma la carta, ellos sacaron más copias de Romanos. La iglesia en Corinto también sacó copias para otras iglesias del mundo. Y por supuesto, Pablo tiene su propia copia. Pero de repente, dentro de pocos años, cada iglesia en el mundo tuvo su propia copia de la epístola a los romanos. Y desde hace desde hace tiempo, han copiado la iglesia miles y miles de copias y ha traducido Romanos a varios idiomas. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa es que en el siglo XV fue inventado la prensa de Gutenberg y desde luego tenemos copias impresas del Nuevo Testamento griego y donde los expertos tuvieron que examinar los manuscritos, las copias hechas a mano para la producción de esta edición en griego. Y aquí mismo es una de mis copias impresas de la Biblia. De hecho, hoy en día yo trabajo mucho más con copias digitales de la Biblia, pero aquí es mi copia para llevar, para leer, para llevar a una reunión o para enseñar. Bueno, la siguiente etapa tiene que ver con la traducción de la Biblia a otros idiomas. Por varios siglos en la Asia medieval en el oeste de Europa fue prohibido traducir y transmitir la palabra en idiomas que no eran latín. Pero desde la prensa de Gutenberg, desde la Reforma, hemos tenido la Biblia en español desde el siglo XV. Gloria a Dios por este don de Él. Y muchas versiones nuevas en español también. Creo que hay decenas de versiones en español en este momento. No las he leído todas, sin embargo, uso quizás 6 u 8 regularmente. Hoy en día, otra etapa quizás en la traducción de la Biblia es una cruzada en la cual estoy involucrado como voluntario. Saben que hay más o menos 7,000 idiomas humanos en el mundo hoy en día. Y que la mitad de ellos no tienen ni un solo versículo de la Biblia en su lengua. Wow. Y parte de mi ministerio de tiempo parcial es que he servido por varios años con Asociados Wycliffe en Florida para tratar de traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo. Recientemente, por un año he trabajado como editor de una versión para la gente que es a la vez ciega y sorda. Es decir, que es más o menos una Biblia en símbolos que ellos pueden leer con sus dedos. He estado en la producción en estos días de los Salmos. Entonces, aquí están. Cuando abrimos la Biblia es el fin de un proceso realmente larguísimo y con miles y miles de personas ministrando para bendecirnos con la palabra de Dios. Sí. Doctor Gary, sabemos hoy día con seguridad que los manuscritos bíblicos originales pues se han perdido, no han llegado a nosotros. Todo lo que tenemos son copias de copia
que a su vez pues presentan también miles de variantes textuales entre ellas. Esto puede suponer un problema para muchas personas, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que estas copias que han llegado a nosotros son confiables? Esa sería mi siguiente pregunta. Ya que no tenemos los manuscritos originales, solo tenemos copias de copias, ¿cómo podemos confiar en esas copias? Buena pregunta. Para la persona que es un experto en el campo, pero para cualquier creyente también, queremos saber que la Biblia que estamos leyendo es la palabra de Dios. Expresa lo que los profetas, Moisés, los apóstoles habían escrito. Sí, usted ha usado una palabra muy clave en esta pregunta, la palabra variante, porque los expertos en el campo no deben usar la palabra error si hay una diferencia entre un manuscrito y otro. La palabra es variante porque es más neutra esta expresión. Y una copia dice una cosa, la otra algo un poco diferente. Y tiene razón, hay miles y miles de variantes. Sugiero, sin embargo, que eso no debe asustarnos. Parte del problema con tantas variantes es que hay tantas copias antiguas del Nuevo Testamento. Y voy a hablar hoy sobre el Nuevo Testamento porque es mi campo. Hay algo como 5,000 plus copias antiguas del Nuevo Testamento. Y uno puede decir matemáticamente que, mire, si tuviera un solo manuscrito del Nuevo Testamento, ¿cuántas variantes existirían? La respuesta es que cero, realmente, porque el texto es el texto y ya. ¿Qué si tenemos 5 copias de la Biblia? Ahora estamos hablando de decenas o quizás cientos de variantes entre todos los manuscritos. Es el hecho de la plena riqueza, la catarata de copias antiguas que tenemos, que significa que vamos a tener miles de variantes. Es decir, que en todos los miles de las copias, dice que soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero si en una sola copia dice que soy apóstol de Cristo Jesús, allí es una variante. Es decir, que hay que tratar de determinar, okay, pero ¿qué escribió Pablo? Este proceso, esta ciencia se llama la ciencia de la crítica textual. Y por crítica no estamos hablando de que voy a criticar o rechazar la palabra de Dios de nada. El hecho de que es una ciencia de la crítica textual, crítica en el sentido de el discernimiento y el estudio cuidadoso de las varias copias. Si no tenemos los manuscritos originales de Marcos o Hechos o Romanos, y es bien posible que nunca vamos a descubrir eso, sería lindo que sí, pero digamos que no. Y si solamente tenemos copias y realmente copias de copias de copias, hasta la inventa de la prensa de Gutenberg en el siglo XV, entonces, ¿cómo determinamos que ellos realmente escribieron, es decir, palabra tras palabra, letra tras letra? Bueno, déjenme introducir una palabra técnica en este momento. Lo que estamos buscando no es necesariamente la copia original, tan excelente como sería. Lo que realmente nos interesa es lo que se llama el texto original, otra vez de Romanos. El texto es la forma de las palabras, letra tras
letra. Y la meta de la ciencia de la crítica textual es recuperar exactamente lo que Pablo escribió. Ese es el texto que queremos. Es decir, si tuviéramos una máquina de tiempo como en las películas y podríamos ir al año 57, 58 después de Cristo y Pablo acababa de terminar dictando la carta a los romanos, si yo podría ir y si yo podría tomar una foto de una página del original y yo regreso a 2021 y si yo digo, ok, letra tras letra, voy a transcribir exactamente lo que la foto contiene, yo tendré perfectamente el texto original, aunque la copia original fue destruida quizás hace siglos y siglos. Bueno, más o menos todos los eruditos están de acuerdo de que uno debe examinar a las copias para determinar qué escribieron y tratar de sintetizar cuál es la gran posibilidad del original. Hay 5,000 plus copias del Nuevo Testamento y todos son casi idénticos en sus textos. Y todos enseñan el mismo mensaje, el mismo evangelio, la misma doctrina. Un ejemplo que escogí al azar hace un par de meses fue, voy a comparar dos versiones modernas del texto griego de Romanos 1, 1-7. Lo comparé palabra tras palabra y la única diferencia fue que en algunos pocos manuscritos Pablo dijo Jesucristo en vez de Cristo Jesús. Entonces los editores tienen que decidir cuál es más probable, qué tiene la mejor evidencia, etcétera, para determinar qué precisamente escribió Pablo, porque queremos saber eso. A propósito, voy a mencionar a dos escritores un poco más modernos, el famoso español Cervantes, por supuesto, pero también en mi propio idioma, Shakespeare realmente es el escritor más escritor en inglés. Shakespeare, quien ya escribió en la época de la imprenta, sin embargo, hay una increíble cantidad de dificultades con el texto de las obras de Shakespeare. Con Don Quijote también, pero con Shakespeare y sus obras teátricas es una pesadilla, porque cada copia, cada edición tiene párrafos en diferentes lugares. Y él escribió en el siglo XVI, el siglo XVII. Y los problemas con el texto de Shakespeare son exponencialmente peores que los problemas con el texto de la Biblia. Entonces, la manera de estar seguros que las copias que tenemos hoy en los museos, las universidades, etcétera, son confiables es relativamente fácil, porque podemos comparar esta edición de la Biblia, que es de 2012, comparar eso con manuscritos del siglo XV, siglo X, siglo V, siglo II, y miren, es el mismo mensaje. Y 98% del texto no tiene ninguna duda de nada. Y los lugares donde sí hay dudas, y por dudas quiero decir que un manuscrito dice una cosa, el otro otra cosa. Las dudas por mayor parte son pequeñas, por lo general, y nunca cambian el significado del mensaje bíblico.
Qué bueno. Este es un mensaje entonces de confianza. Tenemos que reconocer que no tenemos los manuscritos originales, pero por la providencia de Dios tenemos miles y miles de copias, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Es cierto que hay miles de variantes textuales entre ellas, pero son variantes que podríamos decir que son insignificantes, triviales. Quizás variantes en el orden de alguna palabra, preposiciones, pero el mensaje sigue intacto. Correcto, y a veces las diferencias entre un manuscrito y otro, cuando traducimos el griego al español, en español uno no podría determinar que hay una diferencia en el griego, porque se traduce igual. Entonces, eso elimina muchas cosas. También, cómo escribir un nombre. A veces hay diferencias en cómo deletrear, escribir bien el nombre, y son menores. Y no quiero menospreciar la obra de la crítica textual, es muy compleja y requiere gente que realmente dedica su vida a la cruzada de examinar el texto bíblico. Pero digo eso no como profesor, como discípulo, como cristiano. Al estudiar eso más y más y más, como cristiano digo que, mire, lo que tengo en mis manos es lo que los apóstoles escribieron, ¿ok? Y puedo confiar en eso, puedo predicar, que fue mi primer llamado como en mi ministerio, proclamar la palabra de Dios con confianza, retar a la gente, pedir que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme a través de su palabra. Qué bueno. Doctor Gary, si estamos aquí es porque en las últimas décadas se ha extendido el rumor de que ciertas versiones bíblicas, como la Nueva Versión Internacional especialmente, ¿no? Pero también otras, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Biblia textual, pues que son versiones no confiables ni fidedignas. Antes de que me des una valoración de este rumor que se ha extendido tanto, en tu experiencia, ¿de dónde dirías que vienen esas difamaciones? ¿Qué grupo o qué grupos de personas están detrás de esas graves acusaciones? Porque son muy graves, ¿no? En tu experiencia, ¿quién está detrás de estas acusaciones? Sí, graves acusaciones, gravísimas. Si estoy aquí con mi Biblia y alguien me dice que este libro es una versión satánica, eso es un poco difícil aceptar, ¿verdad? Porque es la mala palabra de Dios para mí. Y si yo pensara que era satánica, yo cambiaría la versión, obviamente. A veces se encuentra gente que honestamente está haciendo una obra de copiar y pegar. Y no es ningún misterio de que muchos de los rumores y hasta chismes se encuentran en YouTube, videos de YouTube, en ciertas conferencias que la gente da, ciertos pastores predican eso. Hay un hombre en Guatemala, no voy a mencionar su apellido, aunque lo merece él, que realmente difama las varias versiones más recientes, y cuando examino sus argumentos y quiero tratarlos con justicia y con evidencia, no con mis propias opiniones ya formadas, veo que la gran parte de los predicadores en contra de esas versiones realmente no han estudiado el asunto por sí mismo. Especialmente si uno va a YouTube, aquí es una persona hablando con toda confianza, la nueva versión internacional es una conspiración, pero busque y usted podría ver muchos videos más, gente diciendo casi lo mismo, verbalmente, palabra tras palabra. Es decir, que no son personas equipadas para realmente explorar la situación. También, y quizás entiendo esto un poco mejor,
Si una persona ha usado quizás para toda su vida la Reina Valera 60, a propósito, una versión que yo sí uso, prediqué de la Reina Valera 60 solamente ayer, y entonces es la versión de la Biblia por la cual Dios ha trabajado en su vida, bendecido, dado gracia, ministrado y todo. Y por eso la persona está diciendo que, pero por eso estoy muy atado a la Reina Valera 60. Entiendo el punto, ¿ok? Porque si es algo amado, ¿cómo no? Usted va a tener un vínculo a esta versión y cómo no. Si una persona dice que prefiero Reina Valera 60, estoy acostumbrado, prefiero el idioma, el lenguaje es más majestuoso o algo, no tengo ningún problema con eso, por supuesto. Pero es cuando alguien dice que la Reina Valera es la única representación de la palabra de Dios en español, la única confiable, y la Biblia que usted, Gary, usa es parte de un complot satánico. Ahora voy a tener problemas con esta posición. Bueno, hay una conferencia que una persona de ahora de los Estados Unidos, creo que es de España originalmente, el título de su conferencia es Desenmascarando la versión en griego de Westcott y Hort, que fue una versión de la Biblia en griego hace 130 años. Entonces, el punto de su conferencia es que las versiones más recientes son una conspiración en contra de su fe. A mi parecer, y examiné bien su presentación, y aunque esta persona supuestamente es historiador y experto en varias cosas, no ha contribuido nada original, nada erudito, ningún análisis del texto del Nuevo Testamento. Él está copiando y pegando cosas del siglo XIX, pero convenciendo a mucha gente que la nueva versión internacional es un complot. Entonces, la gran mayoría es una cuestión de copiar y pegar, y honestamente en estos días de teorías de conspiración, hay pocas teorías de conspiración originales. Típicamente si es en el rango político, económico, etcétera, etcétera, son personas transmitiendo estas cosas que realmente no tienen las herramientas para estudiar el asunto, en este caso los manuscritos bíblicos. Un ejemplo es que algunos dicen que la nueva versión internacional está influenciado por el hereje antiguo, el gnosticismo del siglo II, III, IV, etc. Pero cuando la gente dice eso, tengo que decir que, mire, y yo enseño el curso sobre el gnosticismo en el seminario, esas personas no tienen ninguna idea de lo que enseñaban los gnósticos. La nueva versión internacional quita la deidad de Cristo, niega la deidad de Cristo tal como los gnósticos. Pero miren, una persona con 5 minutos de conocimiento de los gnósticos dirían que, mire, los gnósticos nunca negaron la deidad de Cristo. Negaron su humanidad, la encarnación, su crucifixión, pero no su divinidad. Entonces, la gente va allí dando conferencias y honestamente he invitado a varios de ellos a debatir conmigo, especialmente esta persona con esta conferencia en contra de Westcott y Hort, pero ignoran mi invitación
invitación pública. A propósito, déjenme mencionar esto también, que por un lado, una cara de la moneda, algunos dicen que la nueva versión internacional es una conspiración católica para quitar la deidad de Cristo. Los católicos creen otra vez en la deidad de Cristo. Hay que entender el catolicismo antes de sacar esa conclusión. Pero hay otras personas en estos nuevos movimientos, yo diría, pseudo-mesiánicos, y no sé cómo es en España, pero en América Latina estamos luchando mucho con esta idea de que usted debe judaizarse realmente para ser seguidor del Mesías. Y algunos de ese campo dicen que la Reina Valera fue una conspiración católica para introducir a la Biblia las doctrinas de la Trinidad, de la deidad de Cristo, de la justificación por la fe. Esas personas igualmente equivocadas e igualmente no conocen la historia de la Biblia. Gracias por la aclaración, doctor Gary. Quizá una advertencia que podríamos lanzar aquí a todas las personas que nos ven es que la difamación es un grave pecado. Hablar mal y mentira acerca del trabajo de hermanos sinceros que están dedicando sus vidas a traducir la palabra de Dios, pues creo que es un pecado muy grave. Y cuando, quizás sin mala intención, pero cuando nosotros somos partícipes de seguir difamando, de seguir divulgando esas cadenas a través de WhatsApp, de vídeos y enviándolas a otras personas y sembrando la duda, pues de alguna manera estamos participando en lo que es un pecado, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos a la hora de lanzar este tipo de juicios o acusaciones, porque hay grandes expertos que están detrás de las traducciones bíblicas. Evidentemente, podemos hacer juicio de estas cosas, pero para hacer juicio necesitamos tener también la preparación y el conocimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aquí en la época de Facebook, de Twitter, yo uso Facebook, en correos electrónicos, el medio de comunicación un poco más antiguo, es tan fácil hacer clic y compartir. En mi opinión, si alguien, y no importa si es de la Biblia, la política, la historia, de nada, si alguien comparte una mentira, usted está participando en la mentira, está ganando culpa por circularlo. No dice el octavo mandamiento de los 10, no hablarás contra tu prójimo, testimonio falso. Entonces, algo tan básico y sencillo es que es eso, no mentir. Pero en medios sociales estamos mintiendo, es horrible. Sí, doctor Gary. Algo que es cierto es que muchos cristianos y personas que de verdad aman la palabra de Dios, pues se han sentido profundamente confundidos cuando... Vale, tranquilo. Mientras aprovecho para saludar, mostrar por aquí saludos. Rubén Bernal, un saludo. Natalia Carmona. Antonio Baena, un saludo desde Córdoba. José María de Rú, gracias por vernos y gracias también por ese código de descuento que después promocionaré. Bueno, luego seguiremos compartiendo más comentarios. Nada, no te preocupes. Comentaba lo siguiente. Muchos cristianos sencillos que de verdad aman la palabra de Dios se han sentido profundamente confundidos cuando estudiando un determinado texto bíblico y al compararlo con otras versiones, se han dado cuenta de que ciertas expresiones, ciertos versículos, incluso completos, no aparecían en una versión. Y claro, la sensación que puede dar a priori
es que hay ciertas versiones que omiten o que eliminan cosas de la palabra de Dios. Y si esto es así, es realmente peligroso, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esas omisiones de ciertos versículos y expresiones bíblicas? ¿Qué respuesta daría? Excelente y una pregunta importantísima. Sí, es una sensación incómoda, ¿verdad? Abrir su Biblia y entonces va de versículo 36 a versículo 38, pero falta algo y hay que reconocer que la enumeración fue algo que alguien agregó hace pocos siglos, no es original. Los creyentes dicen que es un pecado quitar algo de la palabra. Empecemos con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Ninguna persona, sea creyente o no, tiene ningún derecho de decir que a mí no me gusta ese versículo, voy a eliminarlo, borrarlo, y ahora la Biblia es un poco mejor. Y hay personas que han hecho eso. En mi opinión, es un pecado gravísimo. Otra cara de la moneda. Insisto también que es igualmente erróneo añadir algo a la Biblia. Es decir, que si yo digo que el Apocalipsis termina más o menos bien, pero quisiera escribir un capítulo 23 para importar un poco de mi propia agenda política, para realmente mejorar la palabra de Dios. No, Señor, es algo grave también. Entonces tenemos que recordar que quitar o agregar, esos son un error y algo que la Biblia misma dice que no debemos hacer. Porque he visto, como mucha gente ha visto, estas listas que circulan. Compare la Nueva Versión Internacional con la Reina Valera en estos versículos y notará que la Nueva Versión Internacional ha quitado tantos versículos de la Reina Valera. Otra vez, típicamente es un caso de copiar y pegar, porque normalmente la persona misma no ha investigado las dos versiones con cuidado. Es la misma lista que yo veo en cada post. Pero eso no es la manera de avanzar. ¿Por qué? Y no voy a hacerlo, pero irónicamente, yo podría responder, compara la Reina Valera con la Nueva Versión Internacional y notará que la Reina Valera ha añadido decenas de versículos que no se encuentran en la Nueva Versión Internacional, entonces es un complot. Pero esa no es la investigación seria, ¿ok? La pregunta real, y voy a repetir esta pregunta un par de veces luego. La pregunta real es, digamos en hechos, los hechos, no lo que una versión u otra tiene. La pregunta real es, según la mejor evidencia histórica, ¿qué escribió el autor, en mi opinión, Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo? No más, no menos. Porque eso es lo que yo quiero leer al traducirlo, disfrutar y recibir la bendición de Dios. Un ejemplo bien famoso, de hecho, en Hechos 8, Reina Valera 60, es Felipe con el eunuco, muy memorable ese pasaje, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es bautizado. Muy, muy lindo. En la nueva versión internacional no se encuentra el versículo 37. Sí, creo que aquí podéis verlo en pantalla. ¿Perdón? Creo que aquí podrán verlo en la pantalla. En la primera columna, en la Reina Valera, el versículo 37 que menciona. La tercera, por ejemplo, en la nueva versión internacional, el versículo 37 no aparece. Correcto. ¿Y cuál tienen en la sexta columna? Así. La versión pesita. Ok, excelente. Ok, entonces, ¿a dónde fue el versículo 37? Entonces, 37 nos da más información sobre la historia. Entonces, una buena interacción entre Felipe y el hombre de Etiopía. Otra pregunta es, ¿qué escribió Lucas originalmente? El hecho de que en la nueva versión internacional no se encuentra el versículo 37, desde allí ha surgido personas diciendo que es una conspiración. Quieren quitar de la Biblia la necesidad de fe. La doctrina de que Jesucristo es el Hijo de Dios, como el hombre dice. Pero bueno, si hay una conspiración aquí, en mi opinión, es un complot llevado a cabo por personas ineptas. Si la meta fue quitar las doctrinas de que Jesús es el Hijo de Dios, que debemos creer en Cristo, recibir el bautismo, si quiere alguien en un complot quitar esta doctrina, ¿por qué más allá en el capítulo 16, la nueva versión internacional incluye la doctrina, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Pablo en Filipos. Es un complot que realmente no es un complot, no sirve para nada, porque ellos siempre enseñan la necesidad de creer y luego ser bautizado. De hecho, el manuscrito, la copia de Hechos más antiguo, que incluye el versículo 37, es del siglo VI, que suena bien antiguo, pero es omitido en los manuscritos griegos del siglo II, III, IV y V. Es decir, que hay una pila de evidencia de que Lucas no lo escribió. Si Lucas no lo escribió, entonces no quiero verlo en mi Biblia, y creo que la nueva versión internacional es correcta al no incluirlo y poner en una nota de pie de la página algunos manuscritos incluyen esto. Sí, me gustaría enfatizar que esos cambios no cambian en sí el sentido del autor original, lo que el autor original quiere expresar. Pero sí me gustaría que aclararas quizá un poco más ¿por qué? ¿Por qué algunas versiones sí introducen esos pasajes? ¿En qué se basan para hacerlo? ¿Y por qué otras versiones, como la nueva versión internacional, no introducen esos pasajes, aunque aclaran a una nota a pie de página, pues que no están los manuscritos más antiguos? Todo esto tiene relación también con el texto recibido, el texto crítico. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto? A ver, el nombre Textus Receptus, que es texto recibido en español, es una versión o una serie de ediciones del Nuevo Testamento griego del siglo XVI y XVII. Y el texto recibido
así llamado texto recibido. Es la base de la Reina Valera 60, por ejemplo, Reina Valera contemporánea y ciertas otras versiones. Por ejemplo, tenemos en 1 de Juan 5:7, un versículo que en la Reina Valera 60 probablemente es el versículo más fuerte con respecto a la doctrina de la Trinidad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Toda la evidencia indica que Juan no escribió esta oración, que fue agregado siglos y siglos después de la muerte de Juan, durante el tiempo medieval. ¿Qué tenemos aquí? Hay algo que pasó a veces en la copia en el proceso de copiar el Nuevo Testamento. Es que hay gente copiando, primero gente no profesional, luego durante tiempos medievales hay monjes que realmente recibieron un montón de formación, como copiar letra tras letra en sus libros. Lo que pasó a veces en el proceso de copiar es que monjes escribían cosas en los márgenes. Entonces, tenemos aquí en 1 de Juan 5 un testimonio, el testimonio en la tierra, sangre, agua, etc. Y quizás algún escriba escribió en el margen, y hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Como una aclaración. Una aclaración, o quizás un hombre pío que quiere dar gloria a Dios y dice que voy a compartir la fe aquí en el margen, no es parte de la Biblia. El problema con eso es que cuando el siguiente escriba llega para copiar la copia que esa persona escribió, siempre hay una duda, porque a veces la gente corregía su transcripción del Nuevo Testamento al escribir algo en el margen. Yeah. Entonces la próxima persona llega para decir que mi hermano escriba antes de mí, él escribió eso como una declaración devocional de su propio corazón, o él está señalando a la siguiente persona de que, olvidé esto, hay que incluirlo aquí. La mayoría de los escribas decían que, mire, es mejor insertar algo donde hay dudas en vez de quitarlo si hay dudas, si me explico. Yeah. Entonces, el texto del Nuevo Testamento creció un poco cada siglo, típicamente por gente agregando comentarios personales que fueron agregados por accidente, claro. Por personas sin la habilidad de determinar pero cuál fue el original. Entonces, pero déjenme mencionar eso también, porque estamos hablando de versiones en español basadas en el Textus Receptus. A propósito, yo tengo 2 ediciones del Textus Receptus, otra vez en mi software, con las cuales yo puedo consultar para ver qué tienen allí. Y sí, a veces hay materia adicional que aparentemente el autor apostólico no escribió. Otra vez, si podemos decir que la Nueva Versión Internacional no ha quitado ninguna doctrina del Evangelio,
tampoco podemos decir que el Textus Receptus o Reina Valera ha agregado algo malo. ¿Ok? El pueblo de Dios ha usado Biblias basadas en el Textus Receptus por siglos y comunican el mismo Evangelio de Cristo que yo comunico. Entonces, ni la persona con Nueva Versión Internacional, ni la persona con Reina Valera 60 debe sentirse ansiosa, digamos, sobre cuál Biblia usa. Sí, solo por aclarar, el Textus Receptus, entonces, es un texto o una reconstrucción en base a un cuerpo de manuscritos más tardíos, entiendo, más lejanos a los originales. No sé entre qué siglo están comprendidos el Textus Receptus. ¿Sobre qué siglo? ¿Siglo X en adelante, 12, anterior? Creo que es 12 hasta 14, siglo 12 hasta 14 o 15. Y mire, la gente, por ejemplo, Erasmo fue el gran erudito de Europa en ese momento, y él fue la primera persona para publicar con la empresa de Gutenberg una versión del Nuevo Testamento griego. Desafortunadamente, él trabajaba bajo mucha presión de su casa de publicación. Tenemos que hacerlo ya. Y fue una cosa de llegar primero en el mercado con la primera edición. Ellos, de hecho, Erasmo y otros están luchando contra de una casa de publicación en España. Un momento y tengo que cambiar batería. Un momentico. Ok. Mientras tanto, voy saludando también. Salud Álamo, Guasimara, de las Islas Canarias, María Linde, gracias por acompañarnos, Loida Lozano, Grace Redondo, saludos, Antonio Baena, comenta que el asunto es que algunas veces estas mentiras o estas campañas de desprestigio vienen de falsos eruditos que arrastran a cristianos sencillos, así es. Saludos, Maribel, desde Talavera de la Reina. Muy bien, tengo que recordar que al final de esta entrevista o de esta charla vamos a dar un código de promoción para aquellas personas que les gusten la lectura, pues que puedan adquirir buenos libros en la editorial CLIE con un descuento pues muy atractivo. ¿Puedes retomar si quieres? Okay. Creo que... Sí, me gustaría... Ya, terminé. Vale, ok. Hemos dicho entonces que el Textus Receptus está basado en manuscritos bastante más tardíos, del siglo XII en adelante. Sin embargo, el texto crítico está basado en manuscritos descubiertos más recientemente, por tanto, más cercanos a los originales, y es obvio que las versiones más modernas pues traten de basarse en ese texto crítico más cercano a los originales, y por tanto se entiende que es más fidedigno, ¿no? Correcto, ya. Mi punto fue que Erasmo hizo lo posible, pero trabajó con los manuscritos a mano. Y él tuvo 6 copias del Nuevo Testamento. Y él llegó primero, entonces publicó su edición, y los hombres en España que realmente tenían mucho más cuidado, con muchos más manuscritos, llegaron 2 años, 3 años después. Ok, Erasmo también en su primera edición cometió varios errores de transcripción. Ok, en su segunda, tercera edición, él corrigió todos los problemas. Y hay ciertas otras versiones que son como la versión de Erasmo en el siglo XVI y XVII, pero más o menos haciendo la misma cosa, usando manuscritos, copias de la Biblia medievales del siglo XII, XIII, XIV, XV, y ya, usaron lo que tenían, y está bien, respetamos eso. Y la Reina Valera
1909, 1960, Reina Valera contemporánea, usan esta edición del siglo XVII. La cosa es que desde ese tiempo, en el siglo XVIII, IX, XX especialmente, y hasta el siglo XXI, los especialistas en el campo han descubierto miles de manuscritos y mucho más antiguos, si me explico. Entonces, descubrir algo del siglo XIII hoy en día es lindo, es algo que podemos poner en el registro. Sin embargo, por ejemplo, en mi clase de Romanos para este martes, estaremos leyendo Romanos 8 en griego, en la copia más antigua de las cartas de Pablo, una copia hecha en el año 150 o 200 después de Cristo. Okay. Totalmente antigua, pero es legible y son estos manuscritos, estas copias tan antiguas que tienen, y es una ciencia, tienen una probabilidad de tener el texto más original porque hay menos siglos para introducir cambiositos en la copia del texto. Entonces, otros eruditos han usado todos los manuscritos que se pueden conseguir y de hecho en el siglo XXI hay una nueva onda de estudios de miles de manuscritos porque antes fue imposible realmente para un individuo consultar miles de manuscritos, claro. Pero una computadora sí puede hacerlo dentro de segundos. Y ¿cuáles manuscritos tienen esto en Romanos 8.1? Allí la lista de miles de códigos y uno sabe inmediatamente. ¡Qué bendición realmente! Entonces, lo que es el estándar internacional hoy en día se llama la edición 28 de Nestle Aland, lo que tengo aquí. Y electrónicamente, no es la última palabra porque siguen descubriendo nueva información. Y una cosa muy interesante es que algunas personas dicen que el texto crítico quiere quitar la deidad de Cristo del Nuevo Testamento. No es lo que están haciendo. Pero muy interesantemente, en la carta pequeña de Judas, el texto crítico ha dicho que, mire, hay una declaración de la deidad de Cristo muy clara que no hemos encontrado en otros manuscritos medievales y probablemente en el futuro, usando la nueva versión internacional, vamos a decir que la deidad de Cristo enseñada en Judas 5, Juan 1:1, Juan 20:28, etcétera, etcétera. Es mi opinión y la opinión de 99% de que realmente tiene expertise en el campo, que debemos utilizar todas las materias disponibles, no claro. Una edición del siglo XVII. Claro. Creo que la edición Nestle Aland es la mejor, que no busca cambiar o corromper la Biblia. Su objetivo, otra vez, es que escribieron los apóstoles originalmente, palabra por palabra, letra por letra. Es lo que yo quiero. Que quede claro para los que nos ven entonces y han visto esas variantes entre la nueva versión internacional y la Reina Valera, es porque la Reina Valera, por ejemplo, se basa en el texto recibido o el texto mayoritario, como le llaman algunos, que se basa en manuscritos bastante más tardíos, mientras que la nueva versión internacional y versiones más modernas se basan en el texto crítico, que está basado en los nuevos descubrimientos de manuscritos más cercanos a los originales. De ahí las diferencias. Ahora bien, no significa que el texto crítico, como bien has aclarado,
vaya en contra de ciertas doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo, porque podemos encontrar en la nueva versión internacional cómo se afirma una y otra vez, reiteradamente, la divinidad de Cristo, el señorío de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo y tal, ¿no? Entonces, no debemos desconfiar en ella. Habiendo dejado esto claro, me gustaría hacerte ahora una pregunta que me han hecho llegar un pastor, un buen amigo de aquí de la ciudad de Córdoba, en España, y él me ha dicho, bueno, sabemos que hay expresiones y versículos en el texto recibido que no aparecen en los manuscritos más antiguos, como acabas de aclarar, ¿no? Sin embargo, en la versión bíblica La Pesita, o la traducción bíblica siríaca La Pesita, que parece ser anterior al siglo V, sí incluye o guarda ciertas similitudes con el texto recibido. ¿Cómo se explica eso? Por poner un ejemplo, antes hemos citado Hechos 8:37, y no sé si lo tengo por aquí para mostrarlo. Aquí. Hechos 8:37, en la Reina Valera, pues dice esto: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La nueva versión internacional no aparece ese versículo, la nueva traducción viviente tampoco, la Biblia textual tampoco. Curiosamente, la Reina Valera actualizada, que es la segunda columna, tampoco lo incluye. Es decir, la Reina Valera más moderna también reconoce esto, ¿no? Sin embargo, la curiosidad es que en la Pesita, la traducción Pesita, sí incluye el versículo y es muy similar al del texto recibido, el de la Reina Valera del 60. Sí. ¿Cómo se explica eso? Siendo que la Pesita es una versión tan antigua. Pensemos en la Pesita, porque hay una versión que es una traducción de la Pesita en español. Tengo una copia. Y aquí el error que algunas personas, no digo este pastor, pero algunas personas dicen es que la Pesita es, fue escrito en arameo el idioma de Cristo, entonces la Pesita es el original y el Nuevo Testamento griego es secundario. De hecho, es al revés. La Pesita fue escrita en siríaco, el lenguaje litúrgico de la iglesia de Siria hasta hoy en día, de hecho, y es un primo del arameo de Jesús, pero no el mismo idioma, y sabemos eso porque no desarrollaron el siríaco de la Pesita antes del siglo II, es decir, que es post-Cristo. Bueno, entonces fue una traducción a otro idioma del Nuevo Testamento griego. Hay ciertas lecturas, ciertos textos en la Pesita que son más similares a lo que tenemos en el Textus Receptus. Sin embargo, si contamos todas las similaridades y todas las diferencias, de hecho, la Pesita está de acuerdo con el texto crítico en mucho también. Es decir, que no es tan blanco y negro. En este versículo sí, pero en otros versículos no está de acuerdo con el Textus Receptus ni Reina Valera. Déjeme mencionar eso también, que a veces la gente usa la Pesita como la autoridad de cómo es el texto original. Fue una traducción. La versión que se usa hoy en día es del siglo V, es decir, varios siglos después de Cristo. Es una traducción. Al mismo tiempo, desde la misma época, tenemos la versión en latín, la Vulgata, por Jerónimo. Al latín, Jerónimo, un erudito altísimo, y por muchos años usaban en la Iglesia Católica la Vulgata, el latín en la misa. Pero ahora no, debemos estudiar en traducción para los católicos, pero también los eruditos católicos dicen que no, tenemos que ir al hebreo y al griego. La Vulgata nos ayuda, pero no es nuestra autoridad porque es original. Es igual con la Pesita. Es una traducción, pero al leer la Pesita en español es como leer
la Vulgata traducida al español. ¿Por qué hacer eso en vez de sencillamente una traducción que proviene directamente del idioma original? Claro. Espero que esto ayude. Sí. Me gustaría ir cerrando este tiempo, pero me gustaría hacerlo con dos preguntas pues mucho más prácticas que pueden ayudar a las personas que nos están viendo, ¿no? Tenemos muchísimas versiones bíblicas en castellano. ¿Qué consejo nos darías para escoger una buena versión bíblica? Entiendo que esto dependerá de si la vamos a utilizar para estudiar, para nuestra vida devocional, para la liturgia o el culto público, no lo sé. ¿Qué consejos darías a un creyente para escoger una buena versión? Excelente. Y voy a dar un poco de consejos sobre cuál versión no puedo recomendar también. Okay. Normalmente, con preguntas de esa naturaleza, yo diría pida a su pastor. Y como no, su pastor es el director de la vida espiritual de la iglesia. Sin embargo, en este caso hay que reconocer que muchos líderes y a veces líderes de fama mundial no han estudiado este tema de traducción. Y es decir que quizás hay gente que han visto los mismos videos de YouTube que usted y yo hemos visto. Entonces voy a dar como una recomendación general. Hagan lo que yo hago. Usen 2 o 3 versiones confiables para sus estudios. Digo eso porque a veces una versión capta un poco mejor una frasita o una expresión que otra versión. El proceso de traducir de un idioma a otro es muy, muy difícil. Y ningún traductor es perfecto, ninguna traducción es perfecta en sí. La palabra de Dios es perfecta, pero la traducción a veces podemos sacarla una conclusión equivocada. Entonces, al leer otra versión o 2 otras versiones más, es mejor para evitar problemas y para iluminar un poco mejor. Yo diría que una traducción más literal, a mí me gusta Reina Valera contemporánea porque el español es más como el español que yo uso diariamente. A propósito en el Textus Receptus, pero también yo usaría una versión más dinámica, que no es paráfrasis, son 2 cosas diferentes, pero la nueva versión internacional o hasta la nueva traducción viviente tratan de representar en español como el autor original está expresándose. Hay un ejemplo en inglés y en español que encontré solamente ayer. La expresión la otra cara de la moneda es, y en inglés tenemos más o menos la misma expresión, the other side of the coin. Pero en español se dice la otra cara de la moneda, en inglés el otro lado de la moneda. Si estoy traduciendo algo de inglés a español, yo tengo 2 opciones. Yo puedo traducirlo más literalmente y decir el otro lado de la moneda, que no es exactamente lo que decimos en español. O yo podría decir la otra cara de la moneda, quizás con una nota que dice que literalmente es el otro lado. Allí, básicamente es la diferencia entre una traducción más literal, una traducción más dinámica. A propósito, pero también en línea hay un recurso lindísimo, BibleGateway.com. No sé si es bien conocido en España, es lindo. Tiene quizás una docena de versiones
gratuitas en español y en otros idiomas. A propósito, otra Biblia más literal sería la Biblia de las Américas, aunque para mí Reina Valera contemporánea es mejor por ciertas razones. Y versiones que no puedo recomendar. ¿Y por qué? Bueno, empezamos con la famosa versión de los Testigos de Jehová. Okay, para empezar con la peor, la traducción del Nuevo Mundo. Supuestamente fue producida por super eruditos, aunque ellos no dicen, pero ¿quiénes son nuestros eruditos? Y dicen que es por humildad, etcétera, etcétera. Pero no es así, porque sabemos los nombres de todos los líderes de la iglesia o de la secta Testigos de Jehová, y ellos no son anónimos por ser modestos. La impresión del mundo es que no dicen quiénes son los super eruditos porque no son eruditos, porque básicamente los editores cambian todas las referencias a la divinidad de Cristo y otras doctrinas que ellos rechazan, la muerte de Cristo en una cruz en vez de una pala, etc. Realmente es deshonesto lo que hacen. Tengo que usar esta palabra. De hecho, ellos publicaron una nueva versión de la TAM solamente hace un año en español. He usado eso, leído eso un poquitito en inglés también. Más importante para el creyente de hoy en día, hay varias versiones supuestamente mesiánicas. Bueno, conozco judíos mesiánicos, amigos míos, y son idénticos, ¿ok? Son realmente judíos quienes han encontrado a Cristo y caminan con Cristo de una manera tradicional, muy judía, y gloria a Dios. Por eso son realmente los mesiánicos. Sin embargo, hay lo que yo llamaría pseudo mesiánicos. He escrito mucho sobre una versión del Nuevo Testamento que se llama el Código Real. Y creo que ustedes van a ver la dirección de mi sitio al final, mi blog, porque yo tuve un debate presencial con él hace unos años y la transcripción del debate entera está allí. Código Real, que fue publicado, editado por un supuesto rabino erudito judío. De hecho, pude demostrar, no es erudito, no es rabino, y tampoco es judío. Es un hombre cubano que ahora vive en Miami. Y yo demostré que esa no fue su propia traducción. Lo que es él tomó la Reina Valera 1960, cambiando ciertas frases. Es decir, que él vio los derechos legales de la sociedad bíblica y les dije eso, que mire, usted quería, no sé, demandar o por lo menos quejarse sobre este robo de su edición. Ellos no, menos mal probablemente, pero él alteró los versículos con los que no estaba de acuerdo. Uh-huh. Otras versiones similares, versión israelita nazarena, Kadosh israelita mesiánica. Ok, el problema con estas versiones es sencillamente no son traducciones. Ni cambian versículos porque algún manuscrito dice esto, entonces confiamos en esta lectura. No.
cambian el texto a su antojo doctrinal y ya, que es la violación, el crimen más profundo que un traductor bíblico o de cualquier libro, de cualquier idioma puede hacer. Y típicamente estos eruditos están formando sectas en sus propias enseñanzas raras. Bueno, es lo que tengo, hermano José. Muchas gracias, Gary. Tomamos nota de estas versiones que no son traducciones, como dice, sino más bien tergiversaciones del texto bíblico que responden a intereses pues, personales y ocultos para cambiar la doctrina que no gusta a ciertos líderes, y debemos ser cuidadosos con esto y ser conocedores de esto. Por otro lado, me gustaría enfatizar 3 términos que has mencionado en esta última respuesta en relación a qué versiones o qué consejos daría a los creyentes para escoger una buena versión bíblica. Y has mencionado 3 palabras que creo que son la clave, ¿no? En un momento has dicho que puede haber una traducción más formal o literal. En un segundo momento has dicho que puede ser una traducción más dinámica. Y también has mencionado luego las paráfrasis que hay, ¿no? Creo que estas son las 3 formas de traducir el texto bíblico. La equivalencia formal, que es una traducción más literal del texto bíblico. Está muy bien, pero evidentemente puede haber dificultades a la hora de entender pues, ciertos modismos del lenguaje original. Y quizá dentro de esta equivalencia formal encontramos versiones como la Biblia de las Américas. Quizás la Reina Valera también vaya por ahí, no estoy del todo seguro. Luego tendríamos aquellas versiones que su traducción se basa en la equivalencia dinámica, es decir, mucho más flexible. No llega a ser una paráfrasis, pero de alguna manera es más entendible y quizá ahí estaría la nueva versión internacional. ¿Puede ser? Versiones que quizás nos ayudan en nuestra lectura devocional y son más sencillas de entender. Y luego hay otro tipo de versiones que son una paráfrasis, no entran dentro ni de la equivalencia formal, ni siquiera de la equivalencia dinámica, son más bien una paráfrasis por completo. Como por ejemplo, a mí se me ocurre en castellano la Biblia en lenguaje sencillo, la traducción al lenguaje actual, que parece más una paráfrasis para niños, para adolescentes, que les cuesta mucho entender el texto bíblico. Correcto. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Gary. La verdad que he disfrutado mucho de tenerte aquí. Gracias por apartar este tiempo. No me gustaría que nos vayamos de aquí sin poder recomendar tu blog. Antes lo has mencionado. Creo que hay muy buen material en este blog, un material muy académico, pero a la misma vez creo que sencillo, al alcance de cualquier creyente. Así que os animo a visitar en razondelaesperanza.com los artículos que el doctor Gary va subiendo. Y también, como mencioné al principio, el doctor Gary ha escrito varios libros. La editorial CLIE recientemente ha publicado en español su comentario de Primera de Corintios y contactaron conmigo para ofrecer un descuento a aquellas personas interesadas en adquirirlo. Lo único que tendrían que hacer es registrarse en la página web de la editorial CLIE, hacer la compra y cuando van a hacer la compra, antes de proceder al pago, podrán poner el código de promoción JMRUS y van a recibir un atractivo descuento sobre el precio de venta. Así que, bueno, gracias a la editorial CLIE por este detalle y os animo a que podáis adquirirlo. Como decía, gracias a todos los que habéis estado acompañándonos. Espero que no sea la última ocasión que podamos tener al doctor Gary y que podamos realizar otra entrevista acerca de también distintos temas. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir también este directo. Y, por supuesto, doctor Gary, pues gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga y que el Señor use este tiempo para la edificación de su iglesia y para promover también la verdad, ¿no? Gracias, mi gusto. Gracias. Pues nada, nos despedimos aquí. Chao y gracias por todo. Hasta la próxima.